con el señor Fernando Tuesta, politólogo y experto en temas electorales, a quien ya vemos en pantalla. Señor Tuesta, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay varios puntos que abordar, pero arranquemos con la pregunta que se están haciendo en redes sociales. ¿Se puede anular estas elecciones apelando al voto blanco o al voto viciado? Sí se pueden anular si las 2/3 partes del conjunto de votos superan estos nulos y blancos, entonces en consecuencia se puede anular. Imaginemos que votan 100, se tendría que conseguir nulos y blancos 67 para que se anulen. Sin embargo, esto que está en las normas es muy difícil que ocurra. En realidad, en segundas vueltas suelen preguntarse lo mismo y suele haber, particularmente aquellos electores que no votaron para los que pasen a la segunda vuelta, el interés que éstas se anulen, ¿no? Pero en realidad los porcentajes han sido, en el caso más alto, la segunda vuelta del año 2000, en donde se acusa de fraude y Alejandro Toledo se retira y entonces solamente compite Fujimori y llegó al 30%. Entonces es muy difícil que esto ocurra. Solamente ha ocurrido en elecciones municipales en distritos muy pequeños, menos de 2.000 personas, pues se han anulado las elecciones. Pero el causal, el que se contempla de nulos y blancos desde las 2/3 partes, efectivamente está en la norma, pero digo, es casi imposible que eso suceda. Además vamos a ver el panorama que se plantearía si es que eso suceda, pero es difícil también porque finalmente tendríamos que asegurar que todos los demás votantes anulen su voto y es altamente improbable porque quizá hay algunos ciudadanos que decidan pues obviamente tener alguna preferencia y no se alcance ni siquiera el 60 ni el 50% de los votos válidos. No, a ver, para el caso de nulos y blancos y para el causal de nulidad, en realidad se está hablando de las 2/3 partes de los votos emitidos. O sea, todos los votos que ingresan a las ánforas sumados a nivel nacional. De allí, el 67% debían ser nulos y blancos, ¿no? Es cierto, sin embargo, y esto también hay que señalarlo, que la suma de los dos que pasan a la segunda vuelta, que sería más o menos 34%, es la suma más baja en la historia. Es la suma más baja en la historia de aquellos que pasan a la segunda vuelta. En esta oportunidad, entonces, los dos candidatos deben ir a la conquista del 65% de esos votos, que allí sí, dentro de los votos válidos, por cierto, ¿no? De acuerdo. Ahora, no quiere decir que las personas que votaron nulo y blanco en la primera vuelta lo harán en la segunda. Puede ser al revés, por la necesidad de que su voto sea un voto que decida. Justamente hagan eso, voten por cada uno de ellos. De acuerdo. Ahora también se ha hablado del ausentismo que puede jugar un papel importante para anular las elecciones. ¿Es esto cierto? ¿En qué caso? No, no es cierto. Hay una confusión. La anulación de una elección derivado del ausentismo, más del 50%, solo se da para elecciones regionales y municipales, más no para elecciones generales. La única causal es la que hemos comentado, derivada de la suma de los nulos y blancos que superan el 67%. De acuerdo. Si se alcanza este requisito para anular, ¿a qué situación regresamos? ¿Al de la segunda vuelta con el señor Pedro Castillo, la señora Keiko Fujimori, o volvemos a la primera vuelta? No, se anula la segunda vuelta. La primera vuelta se termina y se termina con las consecuencias en razón de se ha elegido un parlamento, se ha elegido representantes al Parlamento andino y las dos personas, en la medida en que nadie alcanzó el 50% más uno, en una segunda vuelta. Este periodo, esta elección ya termina, se cierra con una resolución de cierre justamente y con los resultados finales y oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Es más, la norma indica que para que se convoque a una elección se requiere haber terminado la elección primera. Y entonces lo que correspondería en ese hipotético caso
que yo señalo que es muy difícil, es que se volvería a convocar a una segunda vuelta entre los dos mismos candidatos. De acuerdo, son digamos, etapas precluyentes, que ya la siguiente finalmente no va a ser que la primera vuelta, no esta segunda nulidad, no tendría ningún efecto sobre la primera, y la intención que algunos están expresando en redes sociales, por ejemplo, o en algunas teorías, o la pregunta que se hace al ciudadano común a fin de que no sea ninguno de esos candidatos quien esté en la segunda vuelta, no tendría, digamos, ningún efecto, porque solo quedarían ellos dos, los mismos dos postularían. No tendría ningún efecto sobre la primera. Esto no quiere decir que la gente no tenga derecho incluso a no asistir, no. Tendrá que pagar su multa, claro, a no votar en blanco y nulo. Es más, podría ocurrir que los porcentajes crezcan y eso sería un mensaje importante, digamos, para quien se haga elegido. Es decir, tener al frente una elección que le ha dado nacimiento a su mandato, que también ha habido un importante sector que no han votado sino blanco nulo o se han ausentado. Eso es cierto, pero solamente como mensaje político. Pero sí nos habla, evidentemente, de la falta de representatividad de estos dos personajes, ¿no? Porque entre ellos no suman ni 40%. No, como repito, esto es el más bajo de la historia. Solo remontándonos muy cerca, en las elecciones del 2016, la suma de los que pasaron a la segunda vuelta, vale decir Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, entre ambos sumaban ya poco más del 60%. Esa oportunidad, como bien has comentado, es el 34%. Ya han habido casos incluso más altos en porcentajes. Estamos delante, por eso, estamos delante de un ganador en primera vuelta, el más bajo de la historia, y un segundo también, el más bajo de la historia. Bien, entonces vamos respondiendo a la pregunta para que quede claro para todas las personas que nos están escuchando. Si se anulara, si se pudiera conseguir este requisito al que se está apelando en algunos lugares, de voto blanco viciado para anular esta segunda vuelta, el único efecto que tendría es volver a convocar la segunda vuelta con el señor Pedro Castillo, la señora Keiko Fujimori, la elección congresal y la de Parlamento andino se mantendrían como están al día de hoy. Así es, eso es correcto, Se convocaría dentro de los 90 días, en 90 días, la segunda vuelta con los mismos candidatos. Ahora, que son los que además ellos han cumplido el requisito exigido en la primera vuelta. El requisito es que los dos han quedado con las mayores votaciones. De acuerdo, pero ¿percibe usted un vacío ante la posibilidad de un eventual rechazo de la ciudadanía, de que sean los dos quienes tengan que seguir postulando a una segunda vuelta a pesar de un posible rechazo? ¿Ahí usted nota un vacío legal, digamos, una falta de lectura a una posible realidad que incluso podría ser esta? Incluso ha ocurrido en elección municipal, en donde en un distrito de Ancash se tuvo que convocar 4 veces, porque seguía la gente entre ausentes y nulos y blancos, que no se podía elegir a nadie, hasta que se decidió que quienes fueran, con el porcentaje que fuera, ganar la elección. Pero eso es, repito, en distritos muy pequeños, ¿no? Sí. De verdad que este es un ejercicio que se suele hacer cada 5 años y que generalmente se origina en las personas que no votaron por los dos que pasan a la segunda vuelta. Esto es, repito, algo que se discute en el Perú cada 5 años. Y en realidad la votación termina por observar que los nulos y blancos son un porcentaje relativamente bajo, ¿no? La última vez, 8%, el 2016, la última vez. De acuerdo. Y el más alto en la segunda vuelta del año 2000, 1, acusado de fraude en general. 2, el retiro de uno de los candidatos y se llegó solo al 30%. De acuerdo, pero lo cierto acá también es que hay una falta de representación bastante grande respecto a otras elecciones, porque estos candidatos que en votos válidos tienen 19%, el señor Pedro Castillo, la señora Keiko Fujimori superando el 13%, pero en los votos emitidos no tienen un porcentaje que llegue siquiera al 15, 16%. Entonces, por eso era la pregunta si se nota aquí un vacío, ¿no? De hecho, que la elección de tantos candidatos nos ha puesto en ese escenario también. Bueno, lo que habría que decir en este caso es que las reglas eran conocidas
antes de iniciar la elección. Las reglas se tienen que conocer antes. Sí. Y las reglas señalan que eso es así. Si bien es cierto, como tú señalas, esta elección se desarrolla en un contexto muy especial, pero por eso remito a algo mucho más grave, que es el año 2000. Esas elecciones fueron fraudulentas y en la segunda vuelta muchos llevaron a solicitar ausentarse de la elección, votar nulo y blanco para que justamente se anule. Fujimori fue solo. Sí. Toledo se retiró de la elección y sin embargo los nulos y blancos llegaron al 30% nada más y el nivel de ausentismo tampoco fue alto. De acuerdo. Entonces este es un ejercicio efectivamente que se trata de hacer de aquellos descontentos y es comprensible, pero que en realidad en la práctica, en el momento que uno se enfrenta al día de la elección, estas mismas personas cambian incluso de opinión. Pero claro, esta es la pregunta que suele recorrer muchos, sobre todo en redes sociales. Han habido casos que se han organizado incluso, pero el impacto no es el deseado. Repito, hay 25 millones de electores, 25 millones de electores en el padrón. Sí. Que existan 20 millones, estaríamos hablando de más o menos unos 14 millones de nulos y blancos. Yo particularmente lo veo casi imposible. Es complicado. Yo aparte, digo sí, que definitivamente esto no se va a dar porque estamos en el Perú donde las cosas que parecen tan ciertas al final no lo es y al revés, ¿no? Pero, repito, yo lo encuentro muy difícil. Al final, de acuerdo. la campaña lo que hace es atizar mucho más la competencia entre los candidatos y la gente termina escogiendo por uno de los dos. Bien, bueno, las leyes finalmente tendrían que adaptarse a la realidad y hay una situación también compleja a nivel del Parlamento, donde muy probablemente, por ejemplo, el Partido Morado tenga 3, 4 escaños, pero se quede sin ser un partido con inscripción vigente. Entonces, allí se tiene que analizar también algunas circunstancias muy particulares de contradicción entre las normas, señor Tuesta. Para entenderlo mejor, como con manzanitas, por favor, explíquenos cómo es que pasa un partido a tener representación congresal, no tener bancada y probablemente quedarse también sin inscripción. Nosotros en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política propusimos un proyecto que lo vio el Parlamento para que ocurran 3 cosas. Ingresar al Parlamento y tener representación. Tener por reglamento del Congreso bancada, que se requiere 5 congresistas. Sí. Y mantener la inscripción. La idea era que se cumplan 2 requisitos concurrentes. Obtener el 5% de los votos válidos en la elección del Congreso y haber logrado 5 escaños. Bueno, pues, ¿qué hizo la Comisión qué hizo el Congreso de la República? Lo que hizo es aprobar esta propuesta solo para mantener la inscripción. O sea, si es que un partido no superaba el 5% de los votos, pero tampoco conseguía 5 congresistas, pues perdía la inscripción. El caso del Partido Morado parece ser que va a justamente ocurrir, porque el Partido Morado supera el 5% por muy poco, pero no consigue 5 congresistas, sino parece ser que va a conseguir 3 o 4. 3 o 4, sí. En ese sentido va a perder la inscripción. Sin embargo, el Congreso a su vez mantuvo y por lo tanto separó en la legislación para aquellos quienes ingresan al Parlamento. ¿Y qué dice este artículo? Que para ingresar al Parlamento se requiere 5% de los votos válidos o, ahí sí es alternativo, o conseguir 7 congresistas en más de una circunscripción. Vale decir, por ejemplo, 6 en Lima y 1 en el Callao. Tienen que estar separadas. Entonces, el Partido Morado cumple ¿cuál de las dos? La primera, es decir, obtener más del 5%. Ingresa al Parlamento. Pero como tiene 3 o 4, lo que va a ocurrir es que no puede tener bancada porque el Parlamento exige 5. Va a tener que ingresar o coaligarse o lo que fuera con alguna otra para poder tener una bancada parlamentaria. Si no puede constituirse a su vez, repito, en bancada parlamentaria. Pierde la inscripción, pero además esto tiene otro efecto. A partir de enero del próximo año, también
No, no es eso. Sí, A partir del también próximo año, exacto. los partidos reciben financiamiento público Exacto. directo. Los partidos que tienen representación ¿Y en el ahora Parlamento. cómo va a ser si es que El no tienen Partido partido Morado vigente? tiene representación en el Parlamento, no tiene bancada, pero no tiene partido inscrito. ¿A quién le van a dar ese dinero? Esto sí es, ahí no hay un vacío, hay una contradicción. El propio Congreso lo ha provocado. Y hay, sin embargo, muchas personas, o algunas personas, felizmente que algunas nada más, creen que esa era parte de la propuesta nuestra. No, la nuestra era que se mantenga esta condición para que tenga efectos en los 3 casos. Es decir, 5% más 5 congresistas. Más 5 Eso congresistas. no ha sido. Eso lamentablemente no ha sido así. Que además le daba un poco más de seriedad, no esta confusión en la que nos encontramos ahora, pero nuevamente apelamos a la representatividad, señor Tuesta, cuando hablamos incluso de los candidatos al Congreso que han pasado con, digamos, los mayores votos, la mayor cantidad de votos, pero que no se parece en nada a otras votaciones mayoritarias en otros parlamentos. Sí, así es. Tú bien lo has dicho. Este va a ser un Congreso con 10 bancadas, 10 escaños. El mayor número desde que en realidad se incorporó el umbral de representación o valla que tenía justamente el propósito de acotar el número de partidos. Por lo demás, si bien Perú Libre va a obtener alrededor de 37 escaños, sí, su porcentaje de votación es menos. Ya este Parlamento que está aún vigente, de los 9 partidos que tienen representación en el Congreso, Acción Popular solo sacó el 11% de los votos válidos y el menor 5%, y entre 5 y 11 estaban los 9. Ya entonces el año pasado se daba muestra de este fraccionamiento que ahora se repite con el agravante que este Parlamento lo vamos a tener durante 5 años frente a un gobierno que también se elige por 5 años. sí. En tal sentido, las relaciones entre ellos van a ser relaciones siempre complejas, cuando no conflictivas. De acuerdo. Y ojo que el Parlamento 2020 arrancó con 9 bancadas y a los días, creo que a la semana o al mes, ya tenía de pronto una congresista que se había retirado de una de sus bancadas y ahora tenemos como 12 bancadas o grupos parlamentarios que buscan tener cierta posición a nivel del Parlamento. O sea, nuevamente la representatividad, la falta de fortalecimiento de los partidos políticos. Ahora, Fuerza Popular, Perú Libre, verdad que están además en 2 ambientes bastante polarizados. Ambos tendrán que ceder para formar alianzas o concertar y tener los votos necesarios a fin de ganar la elección. Pedro Castillo o Keiko Fujimori. ¿A quién ve usted con, según su experiencia, su análisis, el carácter que ha notado de estos candidatos, con mayores posibilidades de llegar a consensos? A ver, lo primero que tú has señalado es correcto. Este número de bancadas en realidad se va a multiplicar. Empieza el periodo con 10 y probablemente este número crezca. Como empezó el actual con 9 y teníamos 12, sí, y los anteriores también. Ese es un primer tema. Un segundo tema es que salen de las propias bancadas a otras bancadas y por lo tanto hay un movimiento allí que no permite asegurar entonces que quien tiene una bancada a su vez tiene la capacidad de negociación que pudo tenerlo el primer día. ¿Por qué sucede esto? Porque los partidos incorporaron en sus listas un número de invitados y personas que se inscribieron y que son candidatos en un porcentaje entre ambos de cerca del 70%. De acuerdo. Entonces, estas personas no tienen vínculos en realidad con los partidos o los tienen vínculos muy débiles, sí, que a la primera se salen de esta organización y otra. Ahora, en relación a tu segunda pregunta, claro, cualquiera de los dos no va a poder gobernar de espaldas al Parlamento. Y si bien es cierto que en el Perú no ha existido coaliciones, es decir, alianzas para gobernar, lo cierto es que sí se requiere acuerdos.
Sí. necesarios. De acuerdo. Y no se puede, no se va a poder gobernar en el Perú y ya tenemos la experiencia de este quinquenio que se termina. Pero ahí nos estamos anticipando, ¿no? Estamos ya en el escenario de gobierno. Me le preguntaba antes de llegar a ese momento, ¿quién tendrá más posibilidades de tener acuerdos con otras tiendas políticas a fin de ganar esta segunda vuelta? Bueno, ahí es difícil porque por una sencilla razón. Uno escucha constantemente decir que, bueno, por ejemplo, los grupos llamados de derecha se juntarían y lograrían casi una mayoría. No, en el Perú no se vota, pues, mayoritariamente, algunos sí, izquierda-derecha. En realidad, los partidos incluso que no han pasado a la segunda vuelta, no es que tengan, digamos, ellos los votos de quienes justamente lo ejercieron a su favor en la primera vuelta. En realidad, la gente no necesariamente hace caso a los líderes o candidatos que perdieron para sumarse a uno u otro. Es verdad. Son mensajes políticos. Por eso hablamos de fortalecimiento de partidos políticos. Pero no es cierto que van todos los electores en la dirección que sus líderes así lo indican. Por ello también la pregunta de quién va a tener que ceder más, porque ojo que entre ambos candidatos ya ha salido, bueno, de uno de ellos hablar de disolución del Congreso. Y hemos tenido en este quinquenio disolución de Congreso y hemos tenido vacancia. Y lo que no hemos tenido más bien es una gobernabilidad o un acuerdo, un trabajo en conjunto del Legislativo y el Ejecutivo, que ya sabemos cómo nos ha tenido estos 5 años. ¿Ese es el panorama que también usted avisora para el futuro? ¿Nuevamente inestabilidad política constante? De lo que hemos vivido en los últimos 5 años, parece que los partidos solo han conseguido aprender algunas pocas cosas. Aquello de elecciones aprendidas, parece que las únicas elecciones son las malas elecciones. Porque hablar de disolución y vacancia ya de antemano es algo así como mostrar los dientes. Y no se va a poner, en algunas cosas simplemente son parte de la retórica, ¿no? Pero una vez que se esté en el gobierno y una vez que se esté en el Congreso, delante de las necesidades que tiene el país, se van a ver obligados. Y si no, va a ser parte de la irresponsabilidad que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Sería lo ideal, eso ¿no? es Pero ya hemos justamente uno de los problemas. Y hemos visto que no siempre sucede así, señor Fernando Tuesta. Así es. Muchas gracias por su tiempo. Lo convocamos, lo comprometemos para seguir analizando estos resultados más adelante. Gracias. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. Hasta luego.